Mis padres le dejaron la casa familiar a mi hermana, perfecta, y esperaban que yo me quedara a cuidarlo sin nada a cambio. Cuando mis padres anunciaron que habían decidido dejarle la casa familiar a mi hermana menor, Valeria, pensé que era una broma de mal gusto. Yo, el hijo mayor, el que se había quedado en casa durante la pandemia para cuidarlos, el que puso en pausa su vida profesional para estar con ellos, era simplemente el hijo responsable, mientras ella era la princesa de la familia. Pero no era una broma. Era una decisión legítima. Notaría. Irrevocable, y no fue solo la casa. Fue la revelación más dolorosa que jamás imaginé, todo lo que creía que estaba construyendo con ellos, todo lo que pensé que estaba haciendo por amor y por deber, en realidad había sido solo una ilusión que yo mismo me conté para sobrevivir. Pero vamos al principio. A cuando todavía me creía parte del plan. Mi nombre es Daniel, tengo 35 años, soy ingeniero civil y viví la mayor parte de mi vida en Guadalajara. Hasta hace poco, estaba convencido de que mis padres me querían, tal vez no con el mismo entusiasmo que a Valeria, pero sí al menos con el respeto que uno se gana con sacrificio. Desde que tengo memoria, ella siempre fue la preferida. Si rompía un jarrón, se reían. Si yo olvidaba bajar la basura, era sermón de 1 hora. Valeria es 7 años menor que yo, la hija que llegó cuando ya no la esperaban, según mi madre, con ese tono dulce con el que recordaba su embarazo tardío como si fuera un milagro. Yo fui el embarazo planeado, programado. Ella, la sorpresa. Cuando mi padre se enfermó gravemente en 2020, me ofrecía mudarme temporalmente para ayudar. En ese momento, estaba trabajando desde casa, así que no fue un gran problema, al principio. Lo que comenzó como una semana se volvió permanente. Me adapté. Hice cambios. Cuidé a mi papá en sus días más duros, cociné, administré sus citas médicas y, al mismo tiempo trabajaba hasta altas horas para cumplir con mi empleo. Valeria venía de vez en cuando. Con su sonrisa de influencer, su voz dulce, su esposo médico con su BMW blanco. Cuando llegaban, mis padres le sacaban el vino caro que guardaban para ocasiones especiales. A mí me daban las gracias, con suerte. Pero nunca dije nada. No hasta el día del testamento. Fue una reunión formal, en la notaría. Mis padres nos citaron a los dos. Pensé que sería para hablar de seguros, previsiones médicas, algo práctico. Pero no. Mi madre comenzó diciendo que, dado que Valeria había formado una familia y estaba por tener su primer hijo, habían decidido facilitarle la vida. Y con eso, el notario empezó a leer. La casa, para Valeria. El auto familiar, también para ella. La colección de relojes de mi abuelo, para su futuro hijo. La cuenta de ahorros, mitad para Valeria, mitad para cubrir posibles cuidados a futuro. ¿Y yo? Nada. Ni una palabra, ni una cláusula. Literalmente, no figuraba. Como si nunca hubiera existido. Pregunté si había algún error. Me dijeron que no. Que yo era independiente, que tenía un buen trabajo, que no necesitaba nada. Que lo mío era el deber moral de un hijo. Sentí un nudo en la garganta. Me levanté y me fui sin decir palabra. No me hablaron en 2 semanas. Ni una llamada. Ni un mensaje. Valeria me escribió un WhatsApp casual, diciendo, oye, no te enojes, es solo una casa, podemos compartirla si la necesitas un tiempo. Quise romper el teléfono. Cuando finalmente enfrenté a mis padres, lo hice con rabia, pero también con la esperanza secreta de que me dijeran que fue un malentendido. ¿Cómo pueden hacer esto? Dije con la voz quebrada. Todo este tiempo, todo lo que hice por ustedes, ¿no cuenta? Mi madre se ofendió. No hiciste más que tu obligación, Daniel. Un hijo no debería esperar herencia a cambio de cuidar a sus padres. Tú eres fuerte. No necesitas propiedades para salir adelante. Mi padre solo bajó la mirada. Ni siquiera pudo sostenerme la vista. Ahí lo supe, no era un error. Había sido deliberado. Habían planeado que yo me quedara a cuidar de ellos en su vejez, sin nada. Porque yo sí aguantaría. Porque Valeria no está hecha para eso. Renuncié a todo. Me fui. Me mudé con un amigo a otra ciudad, acepté un ascenso que había rechazado antes por quedarme con ellos y corté contacto.
pero la culpa me perseguía como una sombra. La noche en que mi padre tuvo una recaída y Valeria me llamó llorando, tardé horas en decidir si contestar. Fui. Claro que fui. No porque me lo pidieran, sino porque no podía soportar la idea de que se muriera sin que yo le dijera todo lo que había guardado. Lo encontré débil, en el hospital. Y en un momento de lucidez, me tomó de la mano y dijo, perdóname, nunca supe cómo decírtelo, pero lo sabía. Sabía que lo que hicimos estuvo mal. Solo quería evitar conflictos, y lo arruiné todo. Lloramos. Fue la única vez que mi padre se disculpó conmigo. Después de su muerte, volví al pueblo para el funeral. No por mis padres, ni por Valeria, sino por mí. Quería cerrar un ciclo. En su habitación encontré una caja con mi nombre, escondida en el closet. Adentro había cartas. Muchas. Escritas durante los últimos meses. Mi padre me contaba sus dudas, sus miedos. Me pedía perdón por no haberme defendido, por haber sido un cobarde. En una de las cartas, decía, tu madre quiso proteger a tu hermana del mundo, y yo permití que te dejáramos fuera. Pero tú fuiste quien realmente nos protegió a nosotros. Lo lamento cada día. También encontré un pequeño sobre con un cheque a mi nombre, no grande, pero significativo, y las escrituras de un terreno en el que mi abuelo había construido una cabaña. Lo había puesto a mi nombre, hacía años. Pero nunca me lo dijo. No sé si alguna vez sanaré del todo. Aún me cuesta hablar con mi madre. Valeria me pide que la entienda, que ella no pidió nada. Quizás sea cierto, pero tampoco se opuso. Tampoco renunció a nada. Yo seguí mi vida. Estoy construyendo una casa en ese terreno. No porque me importe tener propiedades, sino porque quiero dejar algo a mi manera. Algo que no me haya sido dado por cumplir un rol, sino por haber tomado decisiones duras. Y cuando la gente me pregunta por qué no hablo con mi familia, respondo con una sonrisa, porque aprendí que hay herencias que no se miden en dinero. Y traiciones que no se borran con cartas. Cuando regresé al terreno de la cabaña, después del funeral, el silencio me golpeó como un eco de todo lo que había dejado atrás. Me senté en la vieja mecedora de mi abuelo, con las cartas de mi padre sobre el regazo, y leí una vez más sus palabras temblorosas. No sabía si sentirme redimido o más traicionado. Era tarde para las disculpas, pero era todo lo que tenía. La cabaña estaba deteriorada, pero en pie. Mi abuelo, según recordaba mi padre, había construido ese refugio cuando se quedó viudo por primera vez. Nunca conocí a esa abuela, murió antes de que yo naciera. Me pregunté cuántas historias caben en un espacio tan pequeño y cuántas veces los hombres deciden esconderse cuando el mundo los decepciona. Yo no quería esconderme. No exactamente, pero tampoco podía volver a vivir como antes. Durante semanas, trabajé en la cabaña. Limpié, reparé vigas, pinté, hice arreglos básicos de plomería. Dormía con una linterna a mi lado y una radio vieja que apenas captaba estaciones locales. Había algo purificador en eso, construir con las manos lo que el alma no podía procesar aún. Un sábado por la tarde, mientras lijaba las ventanas exteriores, escuché el crujido de llantas sobre la grava. Me giré. Era Valeria. Llevaba un vestido claro, sandalias caras y el cabello recogido en una coleta desordenada que, sin embargo, parecía ensayada. En sus brazos, cargaba a su bebé. Hola, Dani, dijo con esa voz baja que usaba cuando quería sonar conciliadora. No dije nada. Bajé la lija y me limpié las manos con un trapo sucio. ¿Puedo pasar? ¿Eso preguntas tú? Le respondí sin sarcasmo, pero sin calidez. Me hice a un lado y entró. Recorrió el lugar con la mirada. No preguntó si podía sentarse. Se acomodó en una de las sillas de madera frente a la ventana. Papá me dijo que tú sabías construir cosas. Pero nunca vi esto, murmuró. Nunca estuviste. Su gesto se endureció. Pero no discutió. En su lugar, dejó que el bebé jugara con una manta. Mamá quiere hablar contigo, dijo, sin levantar la vista. Yo no quiero hablar con ella. Está, más vieja. Se le olvidan cosas. A veces me llama por el nombre de su madre. A veces dice que tú estás en casa, como si nada hubiera pasado. No me sorprende. Silencio. ¿Sabes qué me dijo un día? Continuó ella.
Que si tú no hubieras sido tan duro, quizás las cosas hubieran sido distintas. Que eras tan independiente, que ella pensó que no necesitabas a nadie. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué pensabas tú? Suspiró. Acarició la cabeza de su hijo. Yo solo era la hija menor. No sabía cómo llevarles la contraria. Pensé que tú estabas bien con todo. Siempre tan fuerte, tan serio. Yo no pedí la casa, Dani. Ni el dinero. Solo lo acepté porque, no sabía cómo decir que no. ¿Sabes cómo se llama eso, Valeria? Complicidad pasiva. No es tan fácil, dijo, con una lágrima cayéndole por la mejilla. Yo no era tú. No soy tú. Siempre pensé que tú sí podías cargar con todo. Me senté frente a ella. No por compasión, sino por cansancio. De pelear. De hablar como si todo pudiera arreglarse con explicaciones tardías. ¿Y ahora qué? Le pregunté. No respondió. Esa noche, no pude dormir. La visita de Valeria me revolvió el alma. Me sentía estúpido por querer odiarla, cuando en el fondo, ella también fue víctima de un sistema familiar que nos asignó roles sin preguntar. Una semana después, llegó una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra temblorosa de mi madre. Daniel, no sé si algún día leerás esto. No sé si podrás perdonarme. Yo tampoco me perdono. Sé que siempre fui más amable con Valeria. No porque la quisiera más, sino porque le tuve miedo. Miedo a que el mundo la aplastara, a que sufriera, a que no supiera defenderse. Contigo, en cambio, sabía que sobrevivirías. Esa fue mi injusticia. Confundir tu fuerza con invulnerabilidad. Cuando tu padre enfermó, pensé que era lógico que tú te quedaras. Que era natural. Que lo hacías porque entendías tu papel. Nunca pensé en lo que te estaba quitando. Pensé que cuidarnos era una extensión de tu carácter. Me equivoqué. Valeria fue el corazón. Tú fuiste el cimiento. Pero ¿quién valora lo que no se ve? La carta terminaba sin firma. La rompí. Luego recogí los pedazos y los guardé en un frasco. Porque, aunque no lo admitiera, me dolía más tenerla que no tenerla. Pasaron los meses. Comencé a construir una pequeña casa al lado de la cabaña. Algo propio. Algo mío. Sin escrituras compartidas. Sin testamentos que dejaran fuera a los invisibles. Durante el proceso, empecé a recibir llamadas de un número desconocido. Nunca contestaba. Un día, dejaron un mensaje de voz. Era mi madre. Hola, hijo. Estoy viendo los claveles que plantaste en el jardín hace años. Siguen saliendo cada primavera. Pensé que te gustaría saberlo. Solo eso. No borré el mensaje. Tampoco respondí. Valeria me visitó 2 veces más. La segunda vez, dejó un álbum de fotos familiar en el porche. Con una nota que decía, al menos quédate con lo que sí fue tuyo. Lo guardé. No lo abrí por semanas. Pero una noche, llovía fuerte, y la luz se fue. Me senté con una vela encendida, lo abrí, y lloré como cuando era niño. Había fotos mías cuidando a mi padre, cocinando, ayudando en la casa. Fotos que yo no sabía que existían. Que alguien, probablemente mi madre, había tomado en secreto. Tal vez nunca supe cuánto me vieron. Tal vez me vieron demasiado tarde. Un invierno crudo llegó antes de tiempo. El tejado de la cabaña resistía, pero apenas. Comencé a considerar vender el terreno, mudarme definitivamente a la ciudad donde me habían ofrecido un puesto mejor. Más dinero. Más estabilidad. Pero cada vez que lo pensaba, sentía que traicionaba algo. No a mis padres, no a Valeria, sino a mí mismo. Una tarde, mientras revisaba planos en el comedor, recibí otra carta. Era de un abogado. Mi madre había vendido la casa familiar. Había donado la mitad del dinero a una fundación local. La otra mitad la puso en una cuenta a nombre de Valeria. Nada para mí. Pero el abogado incluía una cláusula curiosa. La señora Ruiz dejó instrucciones específicas de que, si el señor Daniel Ruiz desea reclamar una parte proporcional del valor emocional de la propiedad, tiene derecho a elegir uno de los objetos que aún permanecen en la casa antes de ser entregada al nuevo dueño. Valor emocional. Fui.
por última vez. La casa estaba vacía. Olía a polvo y a eucalipto. Subí a mi antiguo cuarto. Ya no estaba mi cama, ni mis libros. Pero en la esquina, en una caja de cartón, encontré algo, una figura de madera tallada por mi padre. Una especie de tótem, con mi nombre inscrito en la base. Lo tomé. No por su valor material, sino porque alguien, en algún momento, pensó en mí al tallarlo. Hoy vivo solo. Pero no estoy solo. A veces recibo cartas de Valeria. Habla de su hijo, de la escuela, de lo mucho que se parece a mí. Mi madre vive en una residencia. A veces me llaman para decirme que pregunta por mí, otras veces que no recuerda nada. No sé si volveré. No sé si debo. Hay días en que extraño a mi padre. Días en que odio a todos. Días en que me río de lo absurdo que fue todo. Y hay días, pocos, pero valiosos, en los que me siento en paz. Construyo una banca al pie de un árbol cerca de la cabaña. Me siento ahí cada tarde. Miro las montañas. Y pienso que, al final, no fui el hijo que ellos esperaban. Pero fui yo. Y eso, con todo su dolor, su soledad y su verdad, quizás sea suficiente. ¿O no?